Bienvenidos sean todos al podcast del Ministerio Integral Restaurando Vidas. Jonás Fernández les saluda hoy con un nuevo episodio. Dios me los siga bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos. Les habla a todos su hermano Jonás David Fernández. Y en esta ocasión vamos a estudiar el caso de Enoc. Es también conocido como Hanoc. El texto bíblico lo tenemos en Génesis capítulo 5. Y vamos a leer el verso 21 hasta el 24 que dice: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quizás haya más, pero yo veo 4 cosas relevantes acerca de Enoc. Se dice en primer lugar que él caminó con Dios. Eso es relevante. También dice que no desapareció. La tercera cosa relevante que veo ahí es que Dios se llevó a Enoc. Y la cuarta cosa relevante es que no se menciona la muerte de Enoc como se mencionan los anteriores a la mención de Enoc y los que siguieron después de mencionarse Enoc. Así que yo puedo ver que es una verdad irrefutable que Enoc caminó con Dios. Eso nadie lo niega. Caminar con Dios es que tuvo una relación estrecha con Dios. También es verdad, sin ninguna duda, que él fue trasladado por Dios. Él desapareció. La palabra usada ahí significa trasladar. Así que él fue trasladado por Dios de un lugar a otro. Además se asegura que se lo llevó Dios. Así que estas 3 verdades son innegables. Y en realidad, ninguna de esas 3 verdades están en discusión. Lo que sí ha dado mucha tela que cortar, lo que sí está sobre el tapete, son 2 cuestiones. La primera es: ¿murió Enoc o desapareció estando vivo? La segunda cuestión aquí es: ¿fue llevado Enoc por Dios al tercer cielo? 2 puntos de vista se han presentado históricamente acerca de este pasaje. Por un lado está el punto de vista tradicional que afirma que no fue llevado por Dios al cielo y se basan en Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. También asegura este punto de vista que no murió y que esto se puede deducir de la expresión "y murió" aplicado a los otros patriarcas anteriores a Enoc en Génesis 5:4 al 20 y 25 al 32, cosa que no ocurre cuando se menciona a Enoc en Génesis 5:21 hasta el 24. Así que eso es básicamente lo que dice ese punto de vista, que Dios se llevó a Enoc al cielo sin experimentar la muerte. Pero hay otros que afirman que no, ni fue llevado al cielo y que éste murió. Se basan los que están situados en este punto de vista que la muerte está decretada en la Escritura para toda persona. Por ejemplo, el Salmo 89:48 dice: ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Prácticamente el Salmo 89:48 pues da a entender que nadie ha podido evitar la muerte. Y esto es confirmado en Eclesiastés 8:8 que dice: No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, que prácticamente ningún ser humano ha logrado zafarse de la muerte, según Eclesiastés 8:8. Los de este punto de vista que niegan que no esté vivo en el cielo, se basan también en Romanos 5:12 al 14, donde leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Otro pasaje que usan los que argumentan que no fue llevado al tercer cielo y que éste sí murió, es 1 Corintios 15:22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Todos estos pasajes nos dan la idea de que todo ser humano muere y que nadie ha quedado exento. Acerca de si no fue llevado al cielo o no, los que creen que no se basan en Juan capítulo 3 verso 13, donde el mismo Jesús dijo: nadie, sin excepción, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que si nadie subió al cielo antes de Cristo, ¿a dónde fue llevado Enoc? ¿A dónde fue llevado Enoc? De todos modos, queda ahí los dos puntos de vista. ¿Cuál de estos dos puntos de vista es el correcto? Yo creo que para llegar a una conclusión sobre esto, ya que ambos puntos de vista tienen textos bíblicos, lo mejor que podemos hacer es analizar este pasaje. Pero vamos con la pregunta: ¿Enoc murió o no murió? ¿Fue llevado al tercer cielo o a otro lugar? Vamos a analizar esto en el contexto general de las Escrituras con mucha cautela. Es necesario que volvamos a Génesis 5, 21 al 24, donde se asegura categóricamente que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. Pero ahí no dice que no murió. Tampoco dice a dónde se llevó Dios a Enoc. ¿De dónde salió entonces la idea? Si ahí no lo dice en Génesis 5, 21 al 24. Si ahí no dice que no murió. Y tampoco dice que Dios lo llevó al tercer cielo. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que Dios se lo llevó para el cielo sin experimentar la muerte? Un pastor le respondió esta pregunta a sus feligreses, apelando a la lógica, y le preguntaba a su membresía, a sus miembros: ¿dónde está Dios? Ellos respondieron: en el cielo. El pastor pregunta de nuevo: si Dios está en el cielo y Dios se llevó a Enoc, entonces, ¿dónde está Enoc? Y ellos respondieron: en el cielo. ¿Qué manera más fácil de responder esta pregunta tan difícil, no le parece? Sin embargo, a nosotros nos parece que la idea de que Enoc está en el cielo vivo sin experimentar la muerte fue tomada de Hebreos 11:5, que dice claramente que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto es lo que debemos analizar. Enoc fue traspuesto. Esto es una verdad absoluta. Ahora bien, ¿fue traspuesto para no morir o fue traspuesto para no ver muerte? ¿Qué significa la expresión para no ver muerte? ¿Acaso significa siempre no morir? Vamos a ver un pasaje semejante. Se encuentra en Juan 8, 51 y 52. Estamos analizando la expresión para no ver muerte y preguntamos si acaso esta expresión significa siempre no morir. Bueno, Juan 8, 51 y 52, ahí está hablando Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, si no ver muerte significa siempre no morir, ¿cómo explicamos esto que dijo Jesús? Vamos a verlo. Jesús dijo: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Si esto significa no morir, entonces, ¿cómo explicamos que todos los creyentes en Cristo están muertos? Muchos.
de los creyentes en Jesús murieron, y sin embargo aquí Jesús dijo que nunca verían la muerte. Entonces, ¿cómo es esto? Si no ver muerte significa siempre no morir, entonces no deberían morir nunca los que guardan la palabra de Dios. Porque Jesús afirmó: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Por eso fue que se asombraron los judíos, porque ellos entendieron: nunca verá muerte como nunca morir. Pero ¿es eso lo que Jesús está diciendo? ¿O la expresión ver muerte o no ver muerte tiene otro significado? Vamos a ver. En Lucas 2:26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí se está hablando del sacerdote Zacarías, y fue el Espíritu Santo que le reveló a él: mire, usted no va a ver la muerte antes que vea al ungido del Señor. Y así mismo sucedió. Entonces, ¿qué significa para Zacarías que no vería la muerte? No significa no morir, porque él murió, él se murió. Así que la promesa no fue: tú no morirás. La promesa fue: no te vas a morir antes de que venga o veas al ungido del Señor. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, hasta donde hemos podido ver, no ver muerte no significa necesariamente no morir. Entonces, si no significa no morir, ¿qué significa además la expresión para no ver muerte? Veamos, antes de responder esa pregunta, otras expresiones que transmiten la misma idea de no ver muerte, y son: no gustarán la muerte y nunca sufrirán la muerte, que vamos a encontrar en algunos pasajes que vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, en Hebreos 2:9, hablando de Jesús, dice: pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues fíjese bien que aquí gustar la muerte significó para Jesús morir. Sin embargo, esa misma palabra, gewomai, la encontramos en Mateo 16:28, Marcos 9:1 y Lucas 22:22, y dice en ese mismo orden, Mateo 16:28: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo sobre su reino. Explíquenme esto. Jesús estaba hablando con algunos de sus discípulos que, según él mismo afirma, no gustarían la muerte hasta su venida. Explíquenme. Ellos se murieron, pero Jesús dice que no iban a morir. Si gustar la muerte o no ver muerte significa no morir. Así que no gustar la muerte, si esto significa nunca morir, entonces ¿por qué se murieron y no vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Explíquenme. Entonces tiene esta expresión que significar otra cosa. En Marcos 9:1 dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lucas 9:22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué nos enseñan entonces estos pasajes? Estos pasajes solo nos llevan a una conclusión. No gustar la muerte puede significar no gustar la muerte o no morir momentáneamente para luego morir. Y también pudiera estar haciendo referencia a no morir o a no experimentar la segunda muerte, o también podría significar no morir para siempre. Entonces esto es lo que creemos, que no murió
de inmediato, pero que sí murió. Creemos que no fue llevado al tercer cielo porque Jesús dijo, nadie ha subido al cielo, sino Él solo. Entonces no puede estar en el cielo si solo Jesús ha subido hasta el cielo. Así que no fue traspuesto a otro lugar donde posteriormente murió. O pudiera ser que en el caso de Enoc, la promesa fuera para no morir eternamente, o sea, para no permanecer muerto. Jesús no está prometiendo que no íbamos a morir, sino que no íbamos a permanecer muertos para siempre. Esto es lo que creo, y esto es lo que es consistente con el resto de la revelación bíblica. Amén.